Esta es la voz de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast, lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos. ¿Cómo explicar a Belgrano? Se me ocurre que Belgrano es un montón de vidas en una misma vida, porque hubo un Belgrano periodista, un Belgrano economista, otro abogado, un político, un militar, un estratega, un Belgrano amante. Hoy quiero darle paso a la faceta militar de esta figura enorme de la historia argentina. Para eso vamos a elegir un relato histórico. Y hago una aclaración. Un relato histórico está basado en fuentes primarias, en este caso en las memorias de Belgrano, que están en la Biblioteca Esteban Echeverría, y también en ciertas licencias literarias que se toma en este caso la autora para referirse a este aspecto de la vida, tal vez cuestionado por algunos, que fue su desempeño como militar. El relato se llama Belgrano siempre vuelve. Está escrito por Maylen Miró. Y dice así. Un rayo de sol le perfora la nuca como una descarga constante de fusil. Sobre sus piernas cabalgantes se esparce la sangre del enemigo mezclada con barro. El hombre siente en la espalda una derrota que no esperaba. Con las manos firmes en las riendas y los pies algo flojos en los estribos, Belgrano vuelve a Buenos Aires para ser juzgado. Manuel es este jefe militar y también es el hijo del medio de 7 hermanos. Su padre, un comerciante muy próspero nacido en Génova, supo darle con su madre una existencia cómoda y una educación esmerada. Sin proponérselo, su cabeza viaja al patio del Colegio San Carlos, donde aprendió latín y filosofía. En un santiamén se deja llevar hasta España, donde continuó los estudios superiores. Se sonríe de manera irónica al pensar en esa Europa que hervía con las noticias de la toma de la Bastilla y las propuestas iluministas. Olfatea mentalmente esos antros cerrados donde el fervor y la razón luchaban codo a codo para decapitar al antiguo régimen. El absolutismo estaba herido de muerte y en España Manuel también desafiaba el mandato familiar. No iba a cursar comercio como quería su padre, sino derecho, convirtiéndose en abogado con solo 23 años. Así resuenan los debates de profundo contenido filosófico que presenciaba en distintos salones de Madrid, donde escuchó por primera vez hablar de fisiocracia y otras ideas económicas que buscaban renovar el viejo sistema monopólico. Seguía a Campomanes y a Jovellanos, mientras aprendía francés, inglés e italiano. Fueron años semilla. Entró en contacto con hombres que detentaban poder público y que por esas nuevas ideas que estaban rondando habían cambiado posicionamientos y se habían animado a mirar con otra perspectiva la cosa pública. Fue entonces cuando Manuel Belgrano sintió por primera vez el deseo de hacer algo por esa patria que sentía lejana. Y tal vez por ser joven, tenía deseos de enfrentarse a todo poder que impidiese a hombres y a mujeres el pleno ejercicio de los derechos y el disfrute de la naturaleza. Con eso en la cabeza, rondando, regresó Belgrano al Río de la Plata. Todavía era virreinato y se lo recibió con un trabajo asegurado a perpetuidad. Lo habían nombrado secretario del Consulado de Comercio. Al joven abogado y economista le resultaba interesante el desafío de mediar en pleitos comerciales, fomentar la actividad en esta colonia periférica. Y fue en su papel de funcionario público donde le tocó librar el primer combate. Se le ocurrió la bendita idea de escribir uno por uno todos los defectos del sistema monopólico,
y la forma de resolverlos para activar la economía. Era un crítico. En esas famosas memorias pudo plasmar algunas de sus ideas más innovadoras. Los beneficios de la fisiocracia, el fomento de la agricultura y la industria. Claramente chocaba de frente contra los intereses coloniales. La corona muy pronto tomó nota del atrevimiento y abortó el intento, inclusive el de fundar una escuela especializada en dibujo y náutica. Pero no hubo tiempo de mayores represalias porque Bereford y 1.400 hombres intentaban tomar la ciudad. Eran los días fríos de 1806. Belgrano recuerda las invasiones. Pero ahora que vuelve del norte, le arden los pies, las sienes, mientras escucha el desánimo de la tropa. Todo suena como una larga cantinela de quejidos que se turnan sin pausa y sin prisa. Belgrano tiene sueños aún sin concretar y siente que la patria está por encima de quienes van a juzgarlo en Buenos Aires, pero se siente al borde de las fuerzas. El pasado tiene un imán en ese retorno. Vuelve a los ingleses, el primer cañonazo de las fragatas invasoras marcó su bautismo de fuego. Manuel no tenía entonces formación militar, solo un cargo en una estructura burocrática decadente. No tuvo culpa en admitir que se había sentido avergonzado y algo arrepentido por no haberse preparado y estar a la altura de los acontecimientos. Ahora que lo piensa, ese caos desatado en la ciudad fue también una llama que le permitió ver las falencias más concretas del sistema colonial. El desorden ante la alarma general, la falta de previsión y instrucción, la salida urgente de Sobremonte hacia Córdoba, el descuido del fuerte, el proceder de la corporación comercial. Todo se hizo evidente en pocas horas. No había defensa posible ante el arribo y los ingleses tomaron rápidamente el terreno. Belgrano estaba decidido a salir de la ciudad y tomar distancia con tal de no jurar fidelidad al invasor. Sus cálculos no estaban errados. El sistema colonial se estaba deteriorando a pasos agigantados. Y la capacidad de respuesta de España era nula después del desastre de Trafalgar. No quería asumir que su patria era un blanco fácil para la reina de los mares. Más difícil aún era aceptar el modus operandi de una política reptil en su entorno inmediato. Pero entonces solo quedaba una opción: aprender a defender su tierra desde lo más esencial. Mientras Santiago de Liniers, Martín de Álzaga y Juan Martín de Pueyrredón diseñaban y concretaban la gloriosa Reconquista, Manuel Belgrano, el único funcionario que no le juró honores al invasor, fue nombrado sargento mayor del regimiento de patricios y poco tiempo después ascendió a ayudante del segundo jefe de Buenos Aires. Su conocimiento del idioma inglés sin dudas le abrió puertas. Intervenir en el momento de la rendición en la segunda intentona británica en 1807, un privilegio. Y aunque la defensa podría haber significado un golpe letal al vínculo colonial, más aún después de conocer toda la traición de Godoy a los reyes y la farsa de Bayona en España, algo frenaba el despegue y dilataba las definiciones. En este estado de cosas llegó a Buenos Aires Cisneros, el último de los virreyes rioplatenses. Belgrano pensó que todo era cuestión de tiempo y tenía razón. Meses más tarde caía la Junta Central de Sevilla, que manejaba los asuntos coloniales y que era responsable del nombramiento de este virrey Cisneros. El vacío de poder era indudable. Los hechos se sucedieron a muy alta velocidad. El pedido enérgico a Cisneros para que convoque un cabildo abierto, la estrategia para lograr el 22 de mayo la mayoría, la oscura maniobra del 24, los jóvenes de la Legión Infernal, el pletitorio, las firmas, las amenazas. Algo se rompía para siempre y una organización nueva se estaba gestando. Su caballo se frena. Le recuerda cómo al lomo de la palabra revolución
se decidió la suerte de los miembros más jacobinos de la Junta. Vuelve a reiterar la escena mental del momento en que él, Castelli y Moreno recibieron la orden escrita para ser trasladados hacia destinos inhóspitos. Había que hacer patria, dijo socarronamente Saavedra. Ellos sabían que era la forma de alejarlos de la ciudad de ombligo. Belgrano no era neutral. Estaba a un lado de la grieta por convicción. Tomó partido y hasta donó su sueldo para financiar la partida militar que fusilaría a Liniers y a sus contrarrevolucionarios en Córdoba. Y cuando Moreno anunció a viva voz la intención de fundar una biblioteca pública en Buenos Aires, Belgrano tampoco dudó y donó más de 100 ejemplares de su archivo personal. Pensaba que una iniciativa así no podía quedar solo en el plano de las ideas. Belgrano hoy vuelve de su primera campaña militar. Ya estamos en un periodo de emancipación, ya pasó la Revolución de Mayo. A esta altura no importa tanto quién es, sino más bien qué defiende y a quiénes representa. Trae los ojos repletos de tierra colorada y verdes espesuras, de indios que tejen cestas, cultivan yerba mate y viven como en un mundo paralelo al que habían diseñado las esclarecidas mentes revolucionarias. Piensa en la palabra patria muchas veces al día y se imagina, concretamente, una enorme casa donde cada persona tiene un lugar. Es su primer encargo militar y Belgrano se dirige con las tropas hacia el noreste del antiguo virreinato del Río de la Plata, con la orden de lograr el acatamiento de los paraguayos a la Junta Gubernativa, el nuevo gobierno de Buenos Aires. La piedra arrojada al agua el 25 de mayo de 1810 había generado ondas expansivas que encontrarían freno y dique demasiado pronto. Belgrano aceptó la responsabilidad sin chistar, inspirado por los logros de su primo Castelli, el orador de la Revolución, que en el Alto Perú había decretado la libertad e igualdad de los indios y el fin del tributo y trabajo esclavo. Detiene su caballo, levanta un puño y da la voz de alto. Siente una urgencia y debe volcar al papel lo que su cabeza le dicta sobre los naturales, porque debe haber espacio para los indios en esta casa grande. Son 30 los pueblos de las misiones, y a ellos quiere garantizarles Belgrano el derecho a la igualdad, a la propiedad, a la seguridad que tantas generaciones les han robado. En una improvisada tienda de campaña, con la luz tenue de unas velas, Belgrano escribe de corrido el reglamento para el régimen político-administrativo y la reforma de los pueblos de las misiones. Le brotan las palabras: hay que crear escuelas gratuitas de primeras artes y oficios, hay que fomentar el comercio de los productos de las comunidades, hay que habilitar a estos naturales para que ocupen cualquier empleo, incluso el militar y el eclesiástico. Hay que expropiar de sus bienes a los enemigos de la revolución y repartir estas tierras entre los originarios. Hay que elegir diputados para que representen los intereses de estas poblaciones marginales. Hay que proveerlos de semillas y elementos de labranza. Hay que formar una milicia popular. El reglamento es también un medio de comunicación y por eso Belgrano ordena inmediatamente su traducción a la lengua guaraní. Manuel sabe que las palabras elegidas serán la clave y decide denunciar el trato indigno, la miseria, la desnudez, el saqueo de recursos. Es también una herramienta legal que dispone la libertad de propiedad, el fin del tributo indígena, la igualdad en la obtención de empleos y cargos en relación a españoles y criollos, las bases de la urbanización y el reparto de tierras, la promoción de la agricultura y la prohibición de todo tipo de castigo a los naturales. Pero en Buenos Aires hay otros planes para los naturales y también para Belgrano. Alguien irrumpe en la precaria tienda donde Belgrano escribe.
Le avisan que ha llegado un oficio proveniente de la capital firmado por un tal Campana y que es urgente. Belgrano sabe que Campana es muy amigo de Saavedra y que es el nuevo secretario de la Junta. Es 20 de abril y aún no ha pasado un año desde la revolución. El escrito le ordena el retorno urgente a Buenos Aires, sin dilación alguna. Belgrano tiene sentimientos ambivalentes, pero pesa más, como siempre, el deber ser. No quiere que en Buenos Aires piensen que tiene ambición alguna y al mismo tiempo presiente que hay un plan deliberado para expulsar del gobierno a los morenistas. Le informan que habrá un juicio. Le intriga saber quiénes declararán en su contra y con qué pruebas se construirá la acusación. Pasan los días. Tiene algunas noticias del tribunal y alguien le comenta que se toman declaraciones a distintos oficiales que han servido a sus órdenes, resultando positivas todas las apreciaciones sobre la actuación militar de Belgrano. Le resulta llamativo y demasiado evidente que el tribunal no lo convoque a él. Belgrano se divierte pensando que el suyo debe ser el único juicio en el que no se convoca al inculpado. Mientras espera paciente el destino, que tiene su propio sentido de la justicia, parece acomodarse la taba en su favor. En Paraguay ha surgido un nuevo gobierno independiente y es preciso que la Junta de Buenos Aires establezca relaciones diplomáticas. Paraguay no se va a alinear con Buenos Aires, pero emprende su propia emancipación. Su nombre resuena con insistencia. No hay otro mejor que Belgrano para este encargo, porque conoce el terreno y distingue a los locales. Y aunque el juicio aún no ha terminado, Manuel confía en que durante su ausencia esos asuntos quedarán resueltos. Por eso renuncia a su defensa, a pesar de los reproches de alcoba de Josefa Ezcurra, que no tiene nada de confiada y conoce el paño mucho más que él. Pero no hay tiempo de amores prolongados ni especulaciones permanentes. La patria es una casa inmensa que debe construirse casi sin chistar. Es 9 de agosto de 1811 y su caballo está listo. Lo espera Vicente Echeverría, su compañero en esta misión. Pisarán Corrientes antes de fin de mes y de allí cruzarán a Paraguay. Este es otro retorno. Se despide por un tiempo de la ciudad ombligo, de su amante, de sus libros. Pasa por la iglesia de Santo Domingo antes de partir y conversa con un monje anciano. Manuel, que Dios te bendiga, le dice, mientras él detiene la mirada en los proyectiles impactados en cada una de las torres del templo. Sonríe solo mientras piensa cuántas vidas pueden caber en una vida. Que un hombre que se entrega a la patria no tiene derecho a elegir la trinchera, se sabe. Y aunque también se conoce a sí mismo como formado para el escritorio, el pensamiento y la palabra, Belgrano siente que pasará más tiempo en campañas, en batallas y en regresos. Belgrano siempre vuelve, relato histórico escrito por Mailén Miró, inédito, basado en las memorias de Belgrano y en la autobiografía que podés encontrar en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.